Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un gusto poder estar en contacto con todos ustedes. Este workshop para crear aulas virtuales en Google Classroom. La idea es poder incorporar tanto a docentes como a estudiantes de las prácticas docentes, de las PPD3, de los nuevos planes de estudio, y también participan estudiantes de la Cátedra de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, que es de donde estamos trabajando con este tipo de recursos. Solamente como para introducir a este tema, no podemos dejar de advertir que la pandemia nos ha planteado nuevos desafíos y nuevos enfoques en todos los niveles educativos, pero en el caso de la universidad y específicamente del profesorado, necesitamos desarrollar determinadas competencias digitales en los estudiantes. Este contexto nos ha llevado a una educación híbrida. Esto implica utilizar plataformas virtuales y es muy importante hacer mucho énfasis en lo que es el mobile learning, porque generalmente el dispositivo con el que los estudiantes y en todos los niveles educativos están pudiendo seguir sus clases virtuales es justamente a través de un teléfono móvil. Nosotros en esta oportunidad vamos a trabajar con una plataforma. La profesora Natalia Encina, que es profesora de la Cátedra de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, les va a dar los pasos. En esta primera charla desde Zoom son lineamientos muy generales, pero disponemos en el aula virtual, como ya les va a explicar Natalia, de una serie de materiales y videotutoriales para que ustedes perfectamente puedan desenvolverse en esta plataforma. ¿Qué nos interesa? Vamos más allá de la utilización del recurso tecnológico. Si bien van a aprender a usar Google Classroom, nos interesa saber que ustedes puedan manejarse en una plataforma, saber cómo poder interactuar con sus estudiantes o futuros estudiantes, cómo mediar materiales en un entorno virtual. Así que desde ya muchas gracias, bienvenida Natalia, y cualquier Muchas gracias, consulta profe. vamos a dejar unos pequeños minutitos antes de que sean las 19, y luego todo el contexto de interacción se va a dar en el aula que está destinada para este workshop. Bueno, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este workshop que hemos denominado Creamos aulas virtuales con Google Classroom, cuyo propósito principal es que ustedes aprendan a gestionar esta plataforma para mediar sus propuestas de enseñanza-aprendizaje, ya sea bajo la modalidad virtual o bimodal, en este marco de enseñanza remota de emergencia por el cual estamos atravesando en el ámbito educativo. Ya van a ver que la plataforma Google Classroom es muy fácil de utilizar y nuestra mirada y el acompañamiento que queremos hacerles a ustedes desde la cátedra no solamente es desde lo tecnológico, sino también desde lo pedagógico, es decir, acompañarlos desde un enfoque tecnopedagógico para diseñar su aula virtual y de esta manera poder llegar a los estudiantes realmente con una propuesta educativa de calidad. Y para ello los vamos a invitar a incursionar en esta plataforma a partir de 7 temáticas fundamentales que son claves para que ustedes aprendan a gestionar un aula virtual dentro de la plataforma Google Classroom, que están relacionadas justamente a qué es Google Classroom, es decir, qué herramientas me brinda a mí como docente para poder crear una clase e interactuar con mis estudiantes. Cómo ingresar a esa plataforma y cómo familiarizarse con ese panel de trabajo, que ya van a ver que es sumamente intuitivo y el panel de trabajo está adaptado para que nosotros realmente podamos hacer un seguimiento y acompañamiento como docente tutor de las actividades que le estamos proponiendo a nuestros estudiantes. También cómo crear una clase, cómo configurarla, cómo dejarla activa, cómo copiar una clase. Cómo invitar a profesores, colaboradores y estudiantes, porque esta es una característica muy importante y valiosa que tiene Google Classroom, es que podemos formar equipos de profesores para diseñar nuestra aula virtual. Ustedes saben que no trabajamos solos, por ejemplo en la facultad estamos acompañados por un equipo de trabajo, y en muchos espacios curriculares del nivel secundario también se trabaja con parejas pedagógicas. Entonces esto es una gran ventaja que nos da la plataforma de poder trabajar en conjunto el diseño de un aula virtual desde lo técnico-pedagógico.
Y por supuesto matricular a los estudiantes, es decir, que nos permite tener una amplia comunidad de aprendizaje para trabajar y llevar a cabo nuestra propuesta de enseñanza-aprendizaje. También cómo gestionar el tablón de anuncios y publicaciones. Les vamos a mostrar una manera muy ágil y dinámica para que los estudiantes siempre estén informados y ustedes estén al día con todas las actividades y las propuestas para que los estudiantes lleven a cabo. El trabajo en clase, fundamental. Nos vamos a centrar en qué tipos de actividades ustedes pueden diseñar a partir de las herramientas que nos brinda la comunidad, que nos brinda la plataforma. Pero no solamente con las herramientas, sino de qué otra manera también podemos ir hipervinculando con otros recursos, ¿sí? O con otras plataformas que por ahí a ustedes les interese que los estudiantes también incursionen en las mismas. Y por último, las opciones de gestión de clases, que yo acá he seleccionado dos que son fundamentales. Cómo copiar una clase activa, cómo archivar una clase y cómo copiar una clase archivada. En síntesis, si yo quiero utilizar esta clase el año que viene con otros estudiantes, la dejo lista y preparada para ya directamente dedicarme a dar el espacio para que los estudiantes logren matricularse. Esta es la propuesta en general que tenemos a partir de este workshop. ¿Y cuál es la dinámica de trabajo? Como les comentaba la profe Marcela, nosotros hemos creado un aula en la sección de cursos denominada, justamente creamos aulas virtuales en Google Classroom. Para ingresar a la misma, esta es la clave de automatriculación, tienen que respetar los caracteres, es todo en minúscula, sin dejar espacio. Al ingresar en la misma, ustedes van a ver cada una de las temáticas que yo les he ido comentando con su video tutorial correspondiente. Pero un video tutorial en el cual abordamos no solamente lo tecnológico, sino lo pedagógico. Y sobre todo a partir de las experiencias que han tenido los docentes en el ámbito secundario y universitario. Porque la profe Marcela desde la cátedra de NTIC siempre ha sido sumamente abierta y los estudiantes consultan permanentemente, como así también nuestros colegas. Entonces ella les brinda o brindamos desde la cátedra distintas herramientas para acompañar a los estudiantes y a su vez nosotros también nos enriquecemos con esas experiencias. Es decir, está basado todo sumamente práctico, vuelvo a repetir, desde un enfoque tecnopedagógico. Y van a encontrar a su vez distintos foros habilitados para que ustedes compartan con nosotros dudas, inquietudes que tengan referido a cada una de esas 7 temáticas. Y acá quería hacer una aclaración. No hay que tenerle miedo a la tecnología o a esta plataforma. Ustedes se tienen que focalizar principalmente en su propuesta pedagógica, en la propuesta pedagógica que van a trabajar con su profesor de práctica. Y a partir de allí, teniendo bien el claro, el qué, el cómo, el por qué, el para qué y el cuándo, se comienza a mediar a partir de las herramientas que nosotros le brindamos. Y la idea justamente es esa, que a partir de una propuesta que ya está aprobada por su profesor de práctica, nosotros dar sugerencias y recomendaciones de cómo poderla mediar en este entorno a partir de las herramientas que nos brinda Google Classroom. Y en estos 2 sincrónicos que vamos a tener este miércoles y el próximo miércoles, vamos a ser muy puntuales en cuanto a lo organizativo. ¿Cómo me tengo que organizar? Y orientaciones prácticas. ¿Por dónde empezar? Bien. Y para comenzar, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué es Google Classroom? Para que ustedes sepan, y muy sintéticamente, Google Classroom es un servicio educativo gratuito que nos brinda Google, y forma parte del amplio ecosistema de aplicaciones que nos brinda. Y es una plataforma que nos sirve para gestionar el aprendizaje, pero también para gestionar la enseñanza. Nosotros no podemos separar el enseñar con el aprender, sino que van de la mano. Y a partir de acá ustedes se preguntarán, bueno, es una plataforma, ¿qué significa que sea una plataforma para la gestión del aprendizaje y la enseñanza? Y acá yo voy a hacer referencia a las potencialidades que tiene esta plataforma. Pero voy a partir de las inquietudes. Cuando a nosotros el año pasado muchos profesores nos consultaban de qué manera podían mediar sus materiales o qué recursos podían utilizar, y nosotros propusimos utilizar Google Classroom, ellos nos preguntaban específicamente, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer con los estudiantes, con los alumnos? ¿Es fácil de aprender?
porque ellos a la par tenían no solamente que aprender el recurso tecnológico, sino también aprender a mediar, la función del docente tutor dentro o en el marco de la virtualidad, ellos lo veían como mucha tarea en sí, entonces nosotros vimos la forma sintética de poderlos acompañar y guiar. Entonces, ¿yo qué les dije? Principalmente, que Google Classroom es una plataforma que al profesor le sirve para crear aulas virtuales para cada espacio curricular que tenga a su cargo, o cada materia que tenga a su cargo. Puede matricular tanto a profesores colaboradores como a un grupo de estudiantes. También les va a permitir fomentar la colaboración y la comunicación. ¿Por qué? Porque puedo trabajar de forma colaborativa a través de distintas actividades que yo les proponga a mis estudiantes. Y de comunicación, porque tiene un sistema integrado de comunicación. Yo dentro de la plataforma me puedo comunicar con el estudiante mediante el tablón de anuncios, los comentarios de la clase o enviando un correo electrónico, que por ahí era la mayor preocupación que se le presentaban a los profesores. También puedo generar distintas trabajos, propuestas de trabajo con los estudiantes y calificar dentro de la plataforma las actividades que yo les estoy presentando a mis estudiantes de forma cuantitativa. Y nosotros le vamos a agregar un plus desde la cátedra, desde lo cualitativo, porque valoramos mucho la evaluación formativa del estudiante. Entonces también les vamos a enseñar cómo hacer devoluciones cualitativas, además del sistema cuantitativo que me presta el servicio esta plataforma, ¿sí? Y a su vez está integrado con la nube, con Google Drive. La posibilidad de almacenar la información, y yo lo llamaría más que todo como hacer un backup de todos los materiales que yo tengo en la clase. Eso se genera automáticamente. Fíjense todas las potencialidades que tiene y todos los recursos que me brinda para yo realmente poder mediar mi propuesta de enseñanza-aprendizaje. Y me termina transformando, por así decirlo, la clase virtual o el aula virtual en un entorno interactivo y organizado, para yo poder llevar al día las actividades con mis estudiantes y hacer un adecuado seguimiento y acompañamiento. Las opciones de acceso, que eso también nos preguntaban mucho los docentes. Son dos las opciones. Yo puedo acceder desde la web o desde algún dispositivo móvil, es decir, tengo la posibilidad de descargar la app. Y esta es la primera decisión tecnopedagógica que ustedes tienen que tomar. Muchos profes nos preguntaban, bueno, pero ¿qué me conviene más? ¿Vos qué me recomendás? Esto no quiere decir que desde la web o desde el dispositivo móvil sea uno mejor que el otro, ¿sí? No sé si me explico. Acá tiene mucho que ver la familiarización que ustedes tengan con el entorno, ya sea desde la web, si les es más fácil gestionar el aula virtual, o si les es más fácil y amigable la interfaz desde la app. Y también, por supuesto, la accesibilidad que ustedes tengan a una computadora o a un dispositivo. Como les comentaba la profe Marcela, el celular es la herramienta básica que ahora tienen todos los estudiantes y es el elemento más común para poder acceder en estas instancias de modalidad virtual o de bimodalidad. Así que esto queda a criterio de ustedes como se sientan más cómodos. Sí es recomendable que si ustedes van a trabajar desde la web, tienen que conocer también el entorno desde el dispositivo móvil. Así que yo les recomiendo también que descarguen la app, sobre todo ante alguna inquietud o duda que le pueda surgir a algún estudiante que esté accediendo a Google Classroom desde la app, ¿sí? Y esto es importante tener en cuenta. Si van a utilizar Google Classroom desde un dispositivo móvil, es muy importante que descarguen Drive y su complemento o las aplicaciones que vienen incluido dentro del Drive, como es documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos y formularios, porque están integrados dentro de la sección de trabajo de clase, es decir, dentro de las actividades, y se puede calificar o toma la calificación automática de cada una de estas aplicaciones. Y también para acceder desde un dispositivo móvil, si no tenemos instalado un documento colaborativo, el estudiante no va a poder acceder al mismo, ¿sí? Eso quería destacar y para que lo tuvieran ustedes en cuenta.
La interfaz es muy similar. La única diferencia que ustedes van a encontrar es que en el menú, en este caso del dispositivo móvil, aparece la etiqueta que dice novedades. Y cuando ustedes accedan desde la web, en el menú va a decir tablón, que es el tablón de anuncios. Y ustedes apenas ingresen al aula virtual o a la clase, van a ver el panel principal, que es el tablón, o la sección novedades. Así que yo después los invito a que también descarguen la app en sus celulares y comiencen a recorrerla e incursionarla a medida que ustedes van diseñando, por ejemplo, su aula virtual desde la web. Bien, ahora con respecto a las cuentas de usuario. Google nos provee 3 tipos de cuentas. Las cuentas de centros educativos, las cuentas de organizaciones y las cuentas personales. Por ejemplo, nosotros, los profes de la Facultad de Filosofía y Letras, tenemos una cuenta de un centro educativo, que es la que compartimos con ustedes. Por ejemplo, nfencina@ffil.uncu.edu.ar. Y tengo mi cuenta personal de Gmail, que es igual nfencina@gmail.com. En este caso, vamos a ingresar y la propuesta es trabajar Google Classroom desde las cuentas personales de Gmail, porque no todos en las instituciones en que trabaja se ha contratado una cuenta para los centros educativos, ¿sí? Entonces, todos los usuarios, participantes o estudiantes que ustedes vayan a incorporar o quieran que se matriculen en su aula virtual, tienen que tener cuentas de Gmail personal. Esto es una aclaración muy importante. Si no, inmediatamente el propio sistema les va a saltar una ventana con un cartel que les va a decir que no pueden aceptar, porque al trabajar nosotros con cuentas de Gmail personales tenemos ciertas limitaciones. En este caso es de poder incorporar a participantes o estudiantes, vuelvo a repetir, que tengan este tipo de cuentas de centros educativos o cuentas de organización, que en realidad no es un impedimento, porque la mayoría de los estudiantes y docentes tenemos nuestras cuentas ya generadas en Gmail, autogestionadas por nosotros mismos. En cuanto a las limitaciones, que yo en realidad, y esta es una observación personal, y que he conversado también con mis colegas, acceder desde Google Classroom, las limitaciones que ustedes pueden o están visualizando acá abajo, no las considero limitaciones, igual que los colegas que tuvieron la experiencia de trabajar con Google Classroom. Acá he colocado 3 limitaciones, que dice los estudiantes no pueden enviar correos electrónicos, pero vamos a ver otras formas que tienen para comunicarse los estudiantes, ¿sí? Dentro de la plataforma. A todo eso, los profesores no pueden invitar a los padres o tutores, porque en las cuentas de centros educativos, si ustedes ingresan, hay una opción en el cual el padre puede ir haciendo un seguimiento. Pero el padre comprometido y el docente que quiere establecer un vínculo o está haciendo un seguimiento a un estudiante que ve que no está al día, con su asesor pedagógico se comunica. De alguna u otra forma, utilizando algún otro recurso o medio, se llega al padre para notificar esto. Y la última limitación, vuelvo a decir entre comillas, es que no tiene incorporado la plataforma Meet. No le hipervincula directamente. Pero nosotros lo podemos hacer mediante un calendario de Google que tiene incorporado. Y eso también es lo que yo les voy a enseñar, cómo incorporar y cómo generar esa reunión si ustedes quieren tener con los estudiantes un encuentro sincrónico. Así que estas no son limitaciones, sino es el repensar de qué otra manera puedo utilizar las herramientas que me brinda esta plataforma para contactarme, en este caso, con los padres y, por ejemplo, utilizar Meet. Y otra de las preguntas y gran preocupación que tenían los profesores y nuestros colegas eran los límites en el tamaño de las clases, ya que estamos usando una versión gratuita y desde una cuenta de Gmail personal. Ya en este caso no tienen que tener ningún tipo de temor porque la amplitud es muy grande. Fíjense, he destacado acá algunos aspectos. Profesores por clase pueden matricular 20 profesores por clase.
Los miembros en total, en cuanto yo hago referencia a la comunidad de aprendizaje, 250 participantes, fíjense que el margen es muy amplio, tanto de profesores como estudiantes dentro de un aula virtual. Con respecto al límite de las clases que ustedes pueden crear, fíjense, son 30 clases al día, así que tampoco no es una limitación, pueden estar sumamente tranquilos en el caso de la cantidad de aulas que ustedes quieran crear, utilizando esta plataforma. Las invitaciones para matricularse. Puede enviar cada profesor 100 invitaciones por grupo de estudiantes. Y otro aspecto que quise rescatar son los temas por clase, porque cuando veamos la parte de trabajos de clase, ustedes pueden organizar por temáticas, es decir, colocar el nombre de la unidad, del tema que van a abordar, y dentro de ese tema ir colocando las distintas actividades. Así que por clase los temas que pueden, o la accesibilidad que les da, es de colocar 100 temas por clase. Estos datos me parecieron sumamente importantes que ustedes lo tuvieran en cuenta para quedarse tranquilos. Vuelvo a repetir, los profesores que han utilizado Google Classroom no han tenido ningún tipo de dificultad y han podido llevar a cabo con éxito sus propuestas de enseñanza-aprendizaje. Y estoy hablando desde aquellos que no tenían nociones básicas, digamos, de lo que es el ámbito de la tecnología. Así que en ese aspecto pueden quedarse sumamente tranquilos. Es cuestión de practicar y vuelvo a repetir, tener muy en claro la propuesta pedagógica que quiero mediar. Eso es lo principal. ¿Está bien? Y ahora los voy a invitar a que activemos la experiencia, ¿sí?, en Google Classroom, a través o por medio del perfil del rol de profesor. ¿Y esa invitación en qué consiste? Partir de la pregunta, ¿cómo me voy a organizar para crear un aula virtual en Google Classroom? Es decir, ¿qué orientaciones prácticas necesito para comenzar a diseñar mi propuesta de enseñanza-aprendizaje o mi propuesta pedagógica en una idea? Y ahora vamos a ver los pasos a seguir. Muy bien. Este es el panel de trabajo de mi Google Classroom con el perfil de profesor. Ustedes, si nunca han ingresado a Google Classroom, les va a aparecer un cartel con dos opciones: loguearse con el perfil de estudiante o con el perfil de profesores. En este caso, ustedes van a hacer clic en el de profesores y van a entrar a este panel de trabajo. Lo primero que yo les recomiendo hacer es lo siguiente. Si pueden generarse otra cuenta de usuario en Gmail, para también loguearse con el perfil de estudiantes. ¿Por qué? Porque esta plataforma no me permite cambiar de perfil de profesor a estudiante, como la plataforma Moodle. Y es muy importante que ustedes, todo lo que vayan diseñando, cargando, mediando en esa aula, también lo vean o lo visualicen como si fueran estudiantes. Recuerden que ellos no solamente les van a consultar la parte pedagógica, sino que también si tienen algún tipo de dificultad tecnológica o de accesibilidad dentro del aula virtual, les van a consultar. Entonces es muy importante que ustedes también se familiaricen con esa otra interfaz. Ya van a ver que son muy similares, varían en mínimos aspectos que también ustedes lo van a poder visualizar en los tutoriales que compartimos con ustedes en el aula. Así que en ese aspecto también quédense tranquilos. Y sí, les vuelvo a recomendar descargar la app en el celular. Yo, por ejemplo, trabajo y diseño desde la web y hago el seguimiento y el acompañamiento de mis estudiantes desde el dispositivo móvil. Esa es la forma de organización para que ustedes vayan pensando y ya vayan viendo cómo tomar contacto con ambas interfaces. Bien, y ahora empezamos. En las prácticas, el profesor les va a asignar un tema dentro de un espacio curricular determinado. Entonces ustedes, para crear la clase, fíjense en la parte superior derecha, aparece un icono de más. Ahí van a hacer clic y les va a dar la opción de crear una clase. Aceptan los términos y las condiciones y van a hacer clic en continuar. Acá les va a pedir en esta ventana
la identificación de la clase. Y tiene que ser muy clara, es decir, el estudiante tiene que saber a qué aula virtual está ingresando, cuál va a ser la temática que se va a abordar, y dentro del espacio curricular. Entonces, a modo de ejemplo, supongamos que la profe Marcela a mí me da el tema justamente que tengo que desarrollar o para abordar es de Google Classroom, dentro de la cátedra de ENETIC, para realizar mi práctica. Entonces, acá el nombre de la clase, yo voy a colocar el tema, el nombre del tema. Y en materia voy a colocar ENETIC. Y algunos profesores, en el espacio que aparece acá de sección, por ejemplo, colocan o su correo electrónico, o una frase de bienvenida a los estudiantes, o por ejemplo, te invito a que ingreses periódicamente al aula virtual. Eso es un complemento muy ameno que después cuando el estudiante ingresa no solamente ve el nombre de la clase para ubicarse y dentro de qué materia, en este caso sería la temática que ustedes van a abordar en sus prácticas dentro de determinado espacio curricular, sino también un mensaje de bienvenida. Y directamente van a hacer clic en crear. Tarda unos segundos en crearse la clase y van a ver que inmediatamente ingresamos al tablón de anuncios o a la pantalla principal. Bien, ahora, ¿cuál es el otro paso importante a tener en cuenta? Fíjense, yo me voy a salir de la clase utilizando el menú. Acá aparece mi clase ya creada y automáticamente se genera o se crea una carpeta en Google Classroom. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que ustedes creen un aula virtual, se va a crear una carpeta con el nombre de Google Classroom en su Drive. Dentro de esa carpeta van a ir apareciendo subcarpetas con el nombre de cada una de las aulas virtuales que ustedes van a ir creando. Es decir, que esa carpeta es como una especie de backup, ustedes la pueden utilizar, para ir almacenando todos aquellos documentos, recursos que vayan a utilizar en la clase, que consideren importante. Es como un atajo para la labor del docente. Y ayuda justamente a organizarnos nosotros. Es decir, que no es necesario que ustedes ingresen al Drive o creen una carpeta en Drive para compartirla con su colega o con el equipo de trabajo, sino que directamente ustedes apenas crean el aula, se crea esa carpeta. Y en esta carpeta, ¿qué les recomiendo que suban o carguen a la nube? Por ejemplo, el listado o la planilla de listado de los estudiantes. Ustedes, es importante que creen este documento y en una planilla en la cual figure el nombre y el apellido del estudiante, el correo electrónico y un teléfono de contacto. El correo electrónico es fundamental porque lo vamos a necesitar acá para enviarle la invitación al estudiante para que se pueda matricular. Y esta es información clave que también ustedes tienen que tener para poderse comunicar con el estudiante y hacer un adecuado seguimiento y acompañamiento. Y también pueden subir el programa del espacio curricular, a modo de ejemplo, ¿sí? Ahora, fíjense, esta carpeta que se ha creado automáticamente al crear esta clase, también es compartida con los estudiantes. Pero quédense tranquilos porque la información que ustedes suban de forma personal, el estudiante no la va a ver. ¿Qué es lo que va a ver el estudiante cuando acceda a esta carpeta? Cuando ustedes recién comiencen a crear las actividades, dentro de esta carpeta les va a aparecer una subcarpeta con el nombre de la actividad. Esos van a ser los únicos documentos a los cuales el estudiante va a tener acceso desde esta carpeta de Drive compartida. Por eso muchos profesores lo vieron muy útil de ir compartiendo con su equipo de trabajo y teniendo almacenado
vuelvo a repetir, todos los recursos y los documentos necesarios. Es decir, que yo ante lo que necesite que esté relacionado con este espacio curricular, ingreso directamente a este Drive y busco la información pertinente, ¿sí? Ya sean documentos de lectura, algún enlace que quiera compartir con los estudiantes y que he encontrado durante la semana, una noticia, algún video, por ejemplo, algún video que yo he grabado y quiero tenerlo almacenado acá porque lo voy a utilizar dentro de 3 semanas con los estudiantes, ¿sí? Van almacenando todo acá, sumamente tranquilos, que solamente lo van a poder visualizar ustedes. Bien, ahora vuelvo a ingresar nuevamente al aula, y el otro paso a seguir es en la ventana de personas, o en la etiqueta de personas. Ustedes van a hacer clic acá en esta sección, y desde esta sección lo que pueden hacer es matricular o enviarle una invitación al profesor colaborador. En este caso va a ser el profesor que los va a acompañar y guiar en la práctica de ustedes, ¿sí? Y también desde esta sección se va preparando o teniendo en cuenta o pensando la forma más óptima para matricular a los estudiantes. En cuanto al profesor colaborador, simplemente ustedes, fíjense, van a hacer clic acá en invitar, van a colocar el correo electrónico de su profesor de práctica, que recuerden que en este caso tiene que ser el de la cuenta de Gmail personal, ¿sí? Porque ustedes son los administradores de la plataforma desde una cuenta de Gmail personal, como les había comentado en un principio. La invitación es automática, les va a llegar a su profesor de prácticas directamente el correo, y él va a tener que hacer clic en la invitación e inmediatamente va a aparecer ya matriculado en el aula virtual. Con respecto a los estudiantes, vamos a comenzar a preparar el aula virtual para matricularlos. Entonces, fíjense en la parte superior derecha, aparece un icono que es el engranaje. Ustedes van a hacer clic ahí y se van a desplazar hasta la sección que dice General. Pueden observar acá que dice Gestionar códigos de invitación y la opción de Activo. Es muy importante que esté cliqueada la opción Activo. Esto significa que le estoy dando la posibilidad a los estudiantes para que se automatriculen. Si yo coloco desactivar, los estudiantes ya no se van a poder matricular. Por defecto, esto ya viene activo, ¿sí? Con la opción de activo. Pero hay muchos profesores que ingresan, dejan desactivo y después se olvidan de volverlo a activar. Entonces, directamente desde esta sección, ustedes esto ya lo dejan activo, ¿sí? Bien. Ahora, voy a ir pensando y preparándome en qué manera voy a llegar al estudiante, o cómo voy a hacer para que el estudiante se matricule en el aula virtual. La recomendación principal es que ustedes vayan preparando un correo en Gmail con el nombre del aula virtual, una bienvenida al estudiante, pueden tomar una captura de pantalla del aula virtual, y tiene que ser un correo ameno. Recuerden que este es el primer contacto que quizás ustedes tengan con el estudiante, ¿sí? Antes de que ingrese al aula virtual. Entonces tiene que ser un correo en el cual ustedes les den la bienvenida, le explique la metodología de trabajo, que van a trabajar con un aula virtual de Google Classroom, y van a colocar, en este caso, el enlace. Yo he colocado el enlace. También les da la posibilidad de colocar un código que ya enseguida se los voy a mostrar. Esta es la más fácil y la más amena de las opciones, ¿sí? Para enviarle todos los datos al estudiante.
También en ese correo de bienvenida ustedes pueden ir pensando o incorporar o adjuntarles el programa o la propuesta pedagógica, es decir, el trayecto o el recorrido que van a hacer a lo largo de esta instancia que estén con ustedes. En qué consiste el tablón de anuncio, o que es importante que lean lo que ustedes publican en el tablón de anuncio. Pueden adjuntar un video tutorial quizás de cómo ellos pueden ingresar al aula virtual o hacer un breve recorrido por el aula virtual. Esto queda a criterio de ustedes. Sí, vuelvo a hacer referencia en que tiene que ser lo más claro posible y con todos los datos para que el estudiante no tenga ningún tipo de dificultad en poderse automatricular en el aula virtual. Voy a volver otra vez a esta pantalla. Y lo que les comentaba recién, puede ser copiando ese enlace, que es el que vieron ustedes en el correo electrónico que yo generé a modo de borrador. Eso el correo electrónico lo pueden ir ingresando desde un principio, ¿sí? Y lo van guardando en borrador hasta que ya esté listo para enviarlo. Y si no, me da un código, que es el que figura acá, que también lo puedo copiar en ese correo en vez de el enlace directo. Lo que sí, acá tengo que hacer la aclaración de que deben de respetar los caracteres, es decir, minúsculas, mayúsculas y no dejar espacios. Por eso yo les recomiendo que lo más óptimo es que compartan el enlace. Un enlace incluido dentro de ese mensaje de bienvenida. Voy a cerrar acá, voy a volver nuevamente acá. La otra opción que tienen es la invitación automática, como si ustedes estuvieran mandando una invitación por Facebook o por Instagram, como para relacionarlo. Pero es una invitación fría, no llegadera por parte del docente, no sé si me explico. Es preferible tomarse el tiempo de armar un correo electrónico, colocar ese enlace y de paso comentarle al estudiante la dinámica y ustedes presentarse. Fíjense, voy a ir a un aula virtual, en la cual ya tengo lista para mostrarles a ustedes a modo de ejemplo, y fíjense cómo aparece el profesor, en este caso que ya aceptó la invitación, y cómo aparecen los estudiantes a medida que se van automatriculando. Desde la sección personas, es un canal de comunicación muy importante que ustedes van a tener con los estudiantes. Cada vez que se matricule un estudiante, se va a activar este icono de 3 puntos, que al hacer clic les va a dar la opción de enviar un correo personal al alumno. Y yo, desde esta sección, fíjense, si yo hago clic y vuelvo a hacer clic, me da la posibilidad de enviar un correo electrónico a todos los estudiantes que tengo matriculados o ir seleccionando por grupos. Es decir, supónganse que yo un día determinado, por X motivo, me quiero comunicar con tal y tal estudiante. Entonces los puedo seleccionar uno por uno directamente desde esta sección. Para esto, y no se preocupen, yo les he armado un fichero de anotaciones claves para profesores. Y en ese fichero de anotaciones claves que yo voy a compartir, hago fundamentalmente referencia a qué es lo que se gestiona desde la sección personas, qué es lo que pueden hacer ustedes. Y algo que quería aclarar acá también es la función del profesor colaborador. Ustedes al incorporar a su profesor de cátedra, les va a poder hacer un seguimiento y acompañamiento a medida que vayan diseñando esa clase. El profesor colaborador tiene exactamente la misma función que ustedes. Lo único que no puede es eliminar la clase y eliminarlo a ustedes como participantes. Pero en este caso no va a pasar porque los profes simplemente van a hacer a ustedes un acompañamiento y un seguimiento para orientarlos en la propuesta, ¿sí? Y después he agregado otros tips que son sumamente importantes con respecto a la matriculación. El estudiante, si quiere, se puede desmatricular él solo, como pues, a modo de ejemplo. Y lo que significa también silenciar a un estudiante, que en este caso no creo que ustedes lleguen a silenciar en esta instancia a un estudiante, ¿sí? Les he dejado bien en claro acá. Y también la parte de la comunicación, es decir, de enviar mensajes masivos por grupos de estudiantes o de forma individual a cada estudiante. Este fichero, la intencionalidad que tiene es que ustedes cuando vean los videos tutoriales,
recurran a estas fichas, y si quieren ir tomando, complementándolo con otras anotaciones que ustedes vayan rescatando o que consideren importantes. Ahora me voy a dirigir a la parte del tablón, porque ustedes tienen que empezar a repensar o ver de qué manera van a empezar a mediar los contenidos en esa aula virtual. Es decir, dar una presentación de la clase, cuáles van a ser los primeros anuncios que van a compartir con sus estudiantes, qué es lo que considerar pertinente que el estudiante apenas ingrese al aula virtual se entere, se notifique, ¿sí? Es decir, tomar decisiones en cuanto a eso. Ustedes van a tener que volver a ir a este icono de engranaje, van a hacer clic, van a desplazar ahora a esta sección que dice tablón. El tablón es uno de los canales de comunicación principales para que tengamos con nuestros estudiantes. Y les da las siguientes opciones de configuración, que esto también es importante y les recomiendo que lo dialoguen con sus profesores de práctica, a ver cuál es la funcionalidad que ustedes le quieren dar al tablón. Pero si realmente quieren conformar una comunidad de aprendizaje, lo más pertinente es que seleccionen la opción. Los estudiantes pueden publicar y comentar, o solo los profesores pueden publicar o comentar. La opción es los alumnos solo pueden comentar. Es decir, darles la posibilidad al estudiante de que cada publicación que ustedes generen, él pueda hacer un comentario, porque eso implica también para el propio estudiante y para que se ayuden entre ellos, porque ante la duda de un estudiante puede surgir que otro estudiante le responda. Entonces ahí van creando la comunidad de aprendizaje y eso es realmente algo muy valioso que nos ofrece esta plataforma, el tener un contacto directo con nuestros estudiantes a partir de esta instancia de diálogo y de comunicación que nos ofrece el tablón. Entonces en este caso no solo pueden comentar. Y también les permite hacer a ustedes un seguimiento y acompañamiento desde la tutorial. Como por ejemplo, si ven que ante algo que ustedes han publicado, que esté relacionado con alguna actividad y demás, observan que los estudiantes no tienen en claro algo, bueno, pueden publicar nuevamente, ¿sí?, a partir de las dudas e inquietudes de esos estudiantes y hacer también como una especie de foro o de acompañamiento. Fíjense todas las posibilidades y las ideas que para ustedes pueden ir surgiendo, ¿sí? Y voy a hacer clic en guardar, para que se guarde el cambio. Ingreso directamente al panel y como opción pueden ustedes seleccionar o modificar, ¿sí?, acá la imagen que figura. Hay muchos profes que son sus propios tableros o imágenes con el nombre de la clase, con imágenes de los alumnos, haciendo un collage, ¿sí?, que ustedes les pueden pedir a los estudiantes fotos y arman acá como una postal, digamos, para subirlo. Directamente van a hacer clic en seleccionar el tema y suben la foto. Eso es algo también muy valioso para trabajar con los estudiantes y se los recomendamos. También para irse conociendo un poco cara a cara. Bien, ahora con respecto a publicar en el tablón, fíjense que es sumamente fácil cómo ustedes se van a ir organizando. Simplemente van a hacer clic acá en esta ventana y les da la posibilidad de escribir un texto. Un texto que puede ir acompañado añadiendo un documento que ustedes tengan en Drive, un enlace, un archivo o un enlace directo a un video de YouTube que ustedes quieran colocar. El primer mensaje puede ser, por ejemplo, de bienvenida. De bienvenida a los estudiantes. Y pueden publicar, programar o guardar en borrador. Como ustedes van a tener el acompañamiento de sus profesores de práctica, van a ir guardando lo que vayan publicando al principio, antes de enviarle la invitación a los estudiantes, en borrador. Una vez que el profe de prácticas les dé el ok, ya directamente pueden publicarlo.
o programarlo, igual que como hacemos con los correos de Gmail, programar en determinado día y horario. Eso queda también a criterio de ustedes. Muchos profes, por lo general, directamente ya publican, y el alumno ya directamente ingresa y ya ve los primeros posteos en el tablón. Es muy similar al muro de Facebook, ¿sí? Y es en bitácora, quiere decir que las publicaciones más antiguas siempre van a figurar abajo, y lo nuevo al principio. Pero ustedes lo pueden modificar. Y otra de las ventajas que he compartido acá con ustedes en el fichero de tablón, es que pueden publicar para toda la clase, para un alumno en particular, o para un grupo de estudiantes. Fíjense todas las potencialidades que les brinda como canal de comunicación el tablón. Ustedes después, al leer acá este fichero, van a ir viendo esos tips que yo les voy comentando ahora, y que es importante que tengan en claro. Y a su vez, me permite reutilizar publicaciones que yo tenga en otras clases. Esto también es muy valioso porque por ahí quiero compartir, supónganse, un tutorial que sé que lo tengo en otra clase, con el mensaje de bienvenida, de cómo incursionar en el tutorial. Bueno, directamente selecciono la clase y puedo seleccionar la publicación que tengo en esa clase. Por ejemplo, voy a hacer clic en esta, fíjense todas las publicaciones que tengo, directamente selecciono y la reutilizo. Ahora voy a volver a esta aula virtual que he creado, voy a hacer clic en el tablón, que voy a mover acá, y quiero compartir con ustedes cómo he ido armando este tablón. Fíjense, un mensaje de bienvenida, al cual le adjunté una imagen o una tarjeta de bienvenida a los estudiantes, y el programa. Sigo avanzando. Incluí 2 enlaces para acceder a la Play Store para descargar la aplicación de Google Classroom, y un podcast. Un podcast que creé utilizando SoundCloud, es decir, almacenando mis podcasts en esta plataforma. Y también después, ¿qué compartí con mis estudiantes y que es importante que ustedes incorporen en ese tablón? Tips a tener en cuenta antes de empezar. Recomendaciones. Esto es fundamental que ustedes incluyan un post en este aspecto. Sí, haciendo referencia a que deben ingresar seguido al aula virtual, revisar la sección de calendario, que ustedes después van a incursionar detenidamente en la propuesta que les hemos presentado a Google Classroom, van a ver que tiene un calendario incluido, chequear las tareas que tienen pendientes, observar el apartado de próximas entregas, y cómo les va a ir figurando a ellos la calificación. La tarea asignada, la tarea de vuelta, si está aún sin entregar, sí, son distintos pasos, que esto también los voy a compartir con ustedes, por si los quieren incluir en el tablón. Después, este fue un ejemplo de una publicación reutilizada, que directamente ahí toma, y ustedes pueden modificarla, haciendo clic acá, supónganse que quieran enviar algo o agregar algún complemento, lo pueden hacer perfectamente. Después les va a aparecer, fíjense acá que yo en esta aula ya tengo activa trabajos, actividades. Cada actividad que ustedes van a generar también va a aparecer en este tablón. Acá hago referencia que he creado una tarea, acá un documento de lectura y acá un cuestionario que es una pregunta. Y después lo que incluí es un recordatorio y una invitación para tener un encuentro sincrónico, que era lo que yo les comentaba. A trabajar con las cuentas de Gmail personales no se hipervincula directamente con Meet. Si tuviéramos las cuentas, por ejemplo, educativas, al hacer clic acá, nos sale el icono de Meet y directamente desde ahí podemos generar la invitación. ¿Cómo generé yo la invitación? En la sección trabajos de clase, si yo hago clic acá, me aparece otro calendario. Y esto es importante que ustedes tengan en cuenta. Tenemos 2 calendarios en el aula. Uno propio de las actividades, es decir, que en este calendario solamente les van a aparecer las actividades que ustedes van a generar desde la sección de trabajos de clase.
pero lo pueden complementar con el calendario de Google Calendar, por ejemplo, con otros tipos de recordatorios, o agregando, como por ejemplo en este caso, la invitación Admit. Lo que ustedes vayan a agendar en este calendario, el estudiante lo puede ver. Así que no es un recurso, digamos, o recordatorio personal por parte de ustedes, sino que acá cuidado con lo que vayan a publicar, porque les llega también la notificación inmediata al estudiante, ¿sí? Acá pueden complementar con otros recordatorios, invitaciones que ustedes quieran generar con el grupo de estudiantes. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración. Tiene que estar tildado para no confundirse el calendario correspondiente al aula virtual en la que estoy, ¿sí? Porque muchos profes se confunden y tienen tildado todos estos casilleros y después no saben en qué sección han colocado, en este caso, por ejemplo, la reunión de Meet. Fíjense, yo despliqueo voy a cliquear acá, que es en el aula virtual en la cual accedí al calendario, y me va a figurar el encuentro sincrónico. Copian ese enlace, me vuelvo a la sección de trabajo, a mi tablón de la clase, y coloco el enlace a Meet. Les va a llegar el recordatorio al estudiante, y ellos ya van a saber que al ingresar al tablón, van a hacer clic acá, y van a acceder inmediatamente a la invitación. Fíjense que no es una limitación, como yo les comentaba al principio, el que no tengamos incorporado en estas cuentas de Gmail gratuita la posibilidad de tener un encuentro sincrónico con los estudiantes. Se nos está terminando el tiempo, tenemos un minutito. Si les parece, y ahora ya detenemos también la grabación, como les coloqué acá en el chat, todos los videotutoriales con el paso a paso de cómo manejarse en la plataforma de Google Classroom está en el aula virtual. Ahora, en un segundito, apenas finalice esta grabación, ustedes ya van a poder ingresar. ¿Qué les vamos a pedir? Durante esta semana, que vayan recorriendo estos apartados que les explicó la profe Natalia. Cómo trabajar, cómo ingresar a Google Classroom, cómo incorporar a personas, pueden ir ya, preguntarles a sus profesores de las prácticas docentes si ya los pueden ir incorporando, manejarse en el tablón, porque el miércoles próximo, que nos encontramos nuevamente a las 18, ya vamos a trabajar en cómo generar materiales en sus clases. Entonces, los invitamos a que ingresen al aula virtual. Allí hay foros donde el equipo de la cátedra va a solucionar cualquier inconveniente que tengan de estos primeros temas. Quédense muy tranquilos porque hay videos con mucho detalle de todo el paso a paso. Entonces, para no utilizar más del tiempo asignado en esta reunión, desde ya les agradecemos su presencia. Vayan mirando, familiarizándose con la plataforma y los esperamos el próximo miércoles a las 18.